Así que todos bienvenidos, una cordial bienvenida también y un saludo caluroso a las personas que nos están siguiendo por la transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente. Y para dar inicio a nuestro tema hoy, quisiera recordarles, estamos en la serie del libro de los jueces y llevamos hasta el momento ¿cuántas enseñanzas? 2, aparte de la introducción, ¿cierto? Introducción, y luego tuvimos, la primera es la respuesta de Dios, ¿cierto? Que nos lo predicó nuestro hermano Juan Esteban, capítulo 1, versículos 1 al 10. La segunda enseñanza nos la predicó nuestro hermano José, las primeras conquistas, ¿cierto? De los versículos 10 al versículo 18. Y hoy tendremos entonces nuestro tercer sermón. Y quisiera invitarles para que me acompañen al libro de Jueces, capítulo 1, versículos 19 al 26, que son los versículos donde el Señor nos estará guiando hoy para mirar de qué manera Él va a hablar a nuestro corazón. Y quisiera pensar en aquella figura que nos presentó ahorita el Salmo 131. ¿Cuál figura nos presentó? A un bebé recién alimentado en el regazo de su madre. ¿Cómo es? ¿Así o así? ¿Un bebé recién alimentado está así o así? Parado. Se le están sacando los gasecitos. ¿Y cuál es la actitud de ese bebé? Satisfacción, plenitud, tranquilidad. Está totalmente confiado en el regazo de su madre. Hay seguridad, hay confianza, hay satisfacción, hay saciedad. Entonces, animarles a pensar de que como ese bebé, sin preocupación alguna. ¿Tú creerías que un bebé así tiene alguna preocupación? No, está gozoso, está feliz. Quisiera animarlos a que ustedes estén así como ese bebé hoy, como aquel recién alimentado en el regazo de su madre. Siéntete hoy para que hayamos seguridad y podamos recibir la palabra del Señor con amor, con humildad y con gran gratitud. ¿Les parece bien? Si hacemos eso, yo quiero proponerlo así en mi corazón para que la palabra que voy a leer en presencia de ustedes y a favor de ustedes penetre mi vida y me sacie más y más, como los brazos de mamá y su pecho al bebé le otorgan seguridad, confianza y además promesas futuras. Así que, dicho esto, les invito a que me acompañen al libro de Jueces, otra vez, capítulo 1, versículos 19 en adelante. Versículo 1, sí, 19 en adelante, voy a leer en favor de ustedes en la Nueva Biblia de las Américas, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor: el Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los benjaminitas en Jerusalén hasta el día de hoy. De igual manera, la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad antes era Luz. Y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Él les mostró la entrada de la ciudad e hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que llamó Luz, y este es su nombre hasta el día de hoy. Oremos al Señor. Padre bueno, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre y te damos muchísimas gracias por tu palabra, rogándote que por favor hoy nos guíes, Señor, una vez más a tu plenitud, a tu presencia. Guíanos a Cristo para que podamos estar contigo agradándote. Permíteme en este texto tan complejo poder ser fiel en medio de mi humanidad y especialmente glorificar a tu Hijo amado, honrar tu palabra, bendecirte a ti y que mis hermanos puedan ser también edificados por el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego y te doy muchísimas gracias. Amén, amén. Hermanos, algo que quiero desarrollar en este sermón de hoy es
la presencia de Dios exige pasar tiempo con Él. ¿Tú creerías que el buen desarrollo de aquel bebé necesitaría pasar tiempo con la mamá? Claro que sí, ¿verdad? Asimismo, la presencia de Dios exige que pasemos tiempo con Él. Y creo que todos, no se han puesto a pensar en que toda persona que cree que Dios existe, en alguna manera tiene una diminuta reverencia o temor de Dios y un anhelo de agradarlo. ¿No han pensado en eso? De que toda persona, independiente de la fe que profese, si cree en Dios, si cree en la existencia de Dios, en el fondo de su corazón hay una mínima intencionalidad o anhelo de querer agradar a Dios. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, creo que el problema está en que no tomamos el tiempo suficiente para caminar con Él, para pasar con Él y así desarrollar una relación con Él. Y es lógico que desarrollar una buena relación es imposible si no pasamos tiempo juntos. ¿Cómo puedo yo desarrollar una buena relación con alguien? Cuando paso buen tiempo con esa persona. Si yo no paso buen tiempo con una persona, suficiente tiempo con una persona, seguramente la relación no va a ser una relación saludable o no se va a construir una relación. Ahora, hablábamos entonces que hemos visto dos enseñanzas a través de Juan Esteban y nuestro hermano José. La primera fue la respuesta de Dios, ¿cierto? Dios responde conforme a sus propósitos, Dios responde, fueron algunos de los puntos. Y la segunda fue las primeras conquistas, que nos la predicó José la semana pasada. Hoy tendremos entonces nuestro tercer sermón, que lo he titulado Cuando Dios es suficiente. Cuando Dios es suficiente. Y voy a trabajar 3 punticos. Uno, cuando la gente y los bienes son más grandes que Dios, basado en este título, el libro para el mes, se lo recomiendo. Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Entonces ahí tenemos nuestro primer punto, cuando la gente y los bienes son más grandes que Dios. Nuestro segundo punto es cuando pasamos tiempo con Dios, ¿cierto? Cuando pasamos tiempo con Dios. Y el tercero es Dios siempre ha sido, es y será suficiente. A veces nos cuesta pensar en que Dios es suficiente. De hecho, uno de los propósitos por los cuales nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo en Juan 10:10, es precisamente porque vemos las circunstancias, vemos las personas, las cosas o las circunstancias como más grandes y poderosas que Dios. Y por eso confiamos más en una circunstancia, aunque hemos cantado mucho por ahí, las circunstancias no me mueven a mí, pero resulta que somos marionetas de las circunstancias muchas veces y las vemos más grandes que a Dios. De las cosas, ay no, yo sin ese carro me muero, o sea, que falte Dios no importa, pero sin ese carro, sin esa cadena, sin mis 15, sin mi fiesta de grados, sin el partido de fútbol, sin la natación, yo me muero. Entonces, cuando las cosas son más grandes que Dios y las personas, ¿no les parece que nosotros tenemos mucho temor a las personas? A veces nuestro temor a la gente es más grande que el temor a Dios. Ay no, ¿qué dirán de mí? No, ya deben de estar pensando esto y aquello. Oye, hay un temor por la gente, pero impresionante. Y la razón es porque no nos vemos a través del lente de Dios, sino a través del lente de las circunstancias, del lente de las personas o del lente de las cosas. No nos vemos según Dios, sino como a nosotros nos parece. Primer punto entonces, cuando la gente y los bienes son más que Dios. Y lo que vemos en nuestro texto, en este capítulo 1, versículo 19, es cómo el texto nos revela a Dios. ¿Cómo nos revela el texto en el versículo 19 a Dios? ¿Me ayudan, por favor? ¿Como un desentendido? ¿Como un padre alejado de sus hijos? ¿Como alguien ausente? ¿Cómo nos lo presenta? Ayúdenme. Ustedes que sí saben. En compañía. Como esa madre sosteniendo al niño en su regazo, en su pecho, ¿verdad? En sus hombros. Entonces, no nos lo presenta como un padre alejado o ausente, sino presente. Como en Génesis 2, en una estrecha relación con su creación, con aquella humanidad que Él crea. Aun cuando pecaron, el Señor estuvo ahí para cubrir la desnudez. El Señor ha estado siempre con su creación, no en el papel de un super padre ocupado y trabajólico,
que hace del trabajo su Dios, que uno que no admite interrupciones, sino que se encierra en su lugar de trabajo y no permite que ni sus hijos ni su esposa le interrumpan. No, es un Dios que estaba cerca, intencionalmente cercano, valga la redundancia, para que todo aquel que quiera venir a Él pueda encontrarlo. Dice el apóstol Pablo a los atenienses, para que así sea a tientas lo encuentren. Él no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Entonces nos presenta a Dios como un Dios cercano. Tú podrías, permítanme usar esto, podrías decirle a la persona que está a su lado, Dios está cerca de ti. Bueno, si lo crees. Si no lo crees, no lo digas, porque posiblemente va en contra de tus principios. No, tú no crees eso, entonces no le digas. Pero si tú crees que Dios está cerca de ti y de la otra persona, recuérdeselo. Es que necesitamos que nos lo recuerden. Yo necesito recordarme que mi esposa está cerca de mí. ¿No creerías que ella necesita que yo le recuerde que Dios está cerca de ella? Porque Él es más importante que yo. Y Él la puede sostener, yo no. Yo le voy a quedar mal, pero Dios no. Hermanos, Dios está cerca de ustedes, de tus hijos, de tu esposa, de ti, de tu esposo. Dios está pendiente aún de tus finanzas, del desarrollo de tu núcleo familiar. Él está pendiente de tu futuro, Él está pendiente de todo de ustedes. Y a veces nos cuesta decirle a alguien, mira, Dios está cerca de ti. Mira que les dije, dígale a tu hermano, al que tienes a tu lado. Y cierto que a algunos les dio dificultad. Porque le tememos más ay no, ¿qué dirán? No, yo no voy a ponerle, ay, qué oso. Le tememos más a la gente. Nos tememos más a nosotros mismos. Miren, nosotros nos construimos una imagen como Nabucodonosor de nosotros mismos y queremos rendirle honores a esa estatua. Y entonces, cuando Dios es más grande, cuando Dios es pequeño y la gente es grande, dice el texto. Y creo que es importante entonces este texto nos presenta a Dios cerca de Judá y también, si lo ves en el versículo 22, como nos presenta a Dios, con los de la casa de José. También estaba con ellos. Dios estaba con ellos. La razón de que Judá, mis hermanos, uno diría, bueno, entonces, si Dios estaba con ellos, ¿por qué Judá? ¿Por qué los de Benjamín y los de la casa de Judá fallaron? Porque el texto nos está presentando también un fracaso tremendo. Si bien es cierto, ellos obedientemente salen, la pregunta que uno se hace, ¿por qué entonces fallaron? Pero antes de esa pregunta, yo quisiera que nos preguntáramos, ¿por qué Judá fue designado como el primero cuando en realidad era el número cuarto de los hijos de Jacob? Judá no fue el hijo primero, no fue el primogénito, sino el cuarto primero les estuvieron Rubén, Simeón y Leví. Y el cuarto hijo de Jacob con Lea fue Judá, ¿cierto? La cuestión es que aquí, ¿por qué no lo están presentando como de primero en ir a tomar posesión y a expulsar a los habitantes de aquellas regiones? La razón entonces es porque Judá hizo cosas terribles. Rubén, que fue el primogénito, a quien debería estar en la delantera, hizo cosas terribles. Lo primero que hizo fue acostarse con la concubina de su padre, deshonrando hacia Jacob. Entre Simeón y Leví hicieron cosas viles al ir y hacer una trampa y asesinar vilmente, traicioneramente a todos los de Siquén. Sí, es verdad que había una razón y digamos que era válido el sentimiento de venganza, de ofensa, de indignación y de ira que ellos tenían, pero no era correcto lo que iban a hacer, lo que hicieron. Por tanto, el primogénito pierde el privilegio, luego ¿a quién le seguiría? Al otro y luego al otro, y como todos tres hicieron cosas terribles, no que Judá no haya hecho, pero por lo menos no fue tanto a Judá, y Dios determina en la soberanía decretiva de Dios, valga la redundancia, pues Dios determinó que Judá estuviera allí en primer lugar. Lo cierto del caso es que Jacob, la bendición correspondiente al primogénito, se la da a Judá, el hijo número 4. Así es como esta tribu de Judá llega a ser la primera en posición, en posesión, en posición y en posesión, y en un posicionamiento de liderazgo. Ella casi que termina liderando a las otras tribus. Y eso lo vamos a encontrar por allí en Números 2, 1 al 9, donde dice el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: los israelitas acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas.
acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. En la tienda de reunión era donde naturalmente iba a estar el tabernáculo, la presencia del Señor. Entonces ellos acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Los que acamparán al oriente, hacia la salida del sol, serán los de la bandera del campamento de Judá. Ahí están los primeros, según sus ejércitos. El jefe de la tribu de Judá es Nazón, hijo de Aminadab, y su ejército, versículo 4 de Números 2, y su ejército, los enumerados, 74.600. Junto a él acamparán la tribu de Isaacar, el jefe de la tribu de Isaacar es Natanael, hijo de Suar, y su ejército. Entonces ahí tenemos, de la tribu de Judá, ¿cuántos eran? Que nos lo había dicho nuestro hermano Juan Esteban, 74.600. Pero los de la tribu de Isaacar eran ¿cuántos? Ahí está, 54.400. Después iría la tercera tribu con ellos, de Zabulón. El jefe de la tribu de Zabulón es Eliab, hijo de Elón, y su ejército, los enumerados, 57.400. Y versículo 9 dice, el total de los enumerados del campamento, no de la tribu, del campamento. Era un campamento compuesto por ¿cuántas tribus? 3. La de Judá, la de Isaacar y la de Zabulón. Entre las 3 tribus, el campamento de Judá se le otorga la etiqueta, campamento de Edwin, el campamento de Sandra, el campamento de Wilfredo, así. Entonces les etiquetó y era el campamento de la tribu de Judá. ¿De cuántos correspondía? ¿Con cuántos tenía? Según su ejército, 186.400 soldados o hombres de guerra. Una buena cantidad, ¿no? En ese orden de ideas, Judá se veía numerosa y fuerte, aunque ya era un gran batallón, 76.500 como tribu, y aunque Dios estaba con ellos, Judá, como nos lo explicó Juan Esteban en el primer sermón, pidió a los de Simeón sumarse a ellos. Por otro lado, Benjamín, los de Benjamín y los de la casa de José eran colindantes con Josué. Dios estaba también con ellos, pero, eran colindantes con Judá. Es decir, no solamente estaban unidos como campamento, sino que cuando Dios se les entrega la tierra y la asignatura de ir a despojar a los cananeos, gracias Juan, cuando se les da la asignación de ir a despojar diferentes territorios cananeos, entonces digamos que el territorio de Judá era acá, el territorio de Benjamín era acá, colindaba con el territorio que Judá iba a despojar, y luego el territorio asignado a los de la casa de José iba aquí. Digamos que los 3 podrían trabajar mancomunadamente y de esa manera hacer una alianza para trabajar juntos, y posiblemente esto lo vieron como algo que les permitía a ellos tener un sentimiento de protección colectiva y confianza en sí mismos, y claro, en las circunstancias, olvidándose entonces que Dios iba con ellos y que debían consultarlo y confiar en Él como el niño en el regazo de su madre. Pero empezaron a confiar tal vez bueno, hemos sido un buen número, 186.400, ahorita pues somos una tribu de 74.600, más estos hermanos por allá, por el medio y por acá, pues entonces la colectividad tal vez nos va a dar fuerza porque la unión hace la fuerza. Entonces empezaron a confiar en las circunstancias, en el número que eran y digamos en la ayuda mutua, y es posible que eso los haya llevado a sentirse confiados. Por otro lado, aunque los carros de hierro que nos presenta el texto, que fueron lo primero que asustó a la tribu de Judá, ¿qué fue lo primero que asustó? Cuando les vieron ¿qué? Carros de hierro en el valle. Sí, ellos estaban en la montaña y allí despojaron y echaron, sacaron, acabaron con los habitantes de esas regiones montañosas, pero cuando tenían que ir al valle, apenas miran, se dan cuenta que los cananeos allá tienen ¿qué cosa? Carros de hierro. Los carros de hierro consistían en dos ruedas de 1 metro de diámetro cada uno, hechas en metal, que eran un metal más resistente que el bronce. Están pasando de la era de bronce, la era de hierro. Entonces el hierro es más prometedor en materia de resistencia y más económico también. Y aunque eran 2 ruedas de 1 metro unidas por un eje de hierro de 2 metros de distancia, y encima de esa estructura, 2 ruedas de hierro y un eje de hierro, encima de ese iba la carreta de madera en que cargaban los guerreros
1 o 2 soldados, y a veces a los lanceros con su equipo de lanzas. Cuando los de Judá ven eso, se atemorizaron. De inmediato se atemorizaron, pues aunque era algo tan sencillo, sin embargo se trataba de dispositivos de última tecnología militar, mostrando así que Canaán era superior en organización y artillería, mientras que Israel, en cambio, era un pueblo nómada que apenas surgía y atacaba por tribus en diferentes regiones. Fue así como la gente, la tecnología y los carros fueron para la tribu de Judá más asombrosos que Dios. Judá entonces no expulsó a los del valle. Versículo 19, Benjamín no expulsó a los jebuseos. Versículo 21, y los de la casa de José, aunque hirieron la ciudad de Luz, no la desaparecieron. ¿Por qué? Porque de seguro aquella familia que ellos les perdonaron la vida, que tuvieron misericordia con ellos, no sabemos de cuál número fue esa familia, la que las dejaron ir, esa familia no solamente construyeron otra ciudad con el mismo nombre, con las mismas aberraciones, con las mismas costumbres y peor aún, ahora con un odio más grande contra los de Israel. Por tanto, todos tres fracasaron en su misión. Y esto pasó, hermano, porque como los espías, ¿se acuerdan de los 12 espías que mandó Moisés a diagnosticar la tierra de Canaán? 10 de ellos, ¿qué hicieron? Vieron a la gente más grande que a Dios. Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Ellos se atemorizaron porque allá vieron los hijos de Anac. Y claro, los hijos de Anac pues se refiere a unos gigantes. Y ellos se atemorizaron por eso, porque vieron las circunstancias, las cosas y las personas más importantes, más grandes y poderosas que Dios. Así estas tribus, hermanos, dieron más importancia a las personas, se veían en ellas y no según el lente de Dios. Olvidaron al Señor, olvidaron su grandeza, olvidaron su gloria desbordante, olvidaron que además de lo contado, recuerden que tenemos una nueva generación que pasó el río Jordán. De los 20 años para arriba, todos fallecieron antes de cruzar. Y de los 20 años hacia abajo, fueron los que cruzaron. En esa nueva generación estaban Caleb y Josué, de los que sí cruzaron. Pero en toda esta nueva generación tenían el testimonio de lo que les contaron sus padres, de las hazañas poderosas que Dios hizo con ellos en Egipto, cómo los salvó con mano poderosa del poder del faraón en Egipto y cómo les abrió portentosamente las aguas del mar para que ellos pasaran por tierra seca, y luego cómo trató a los ejércitos multitudinarios poderosos en artillería que iban detrás de ellos y los arrojó a lo profundo del mar. Pero aparte de esos testimonios, ellos mismos fueron testigos de la manera majestuosa con la que Dios les abrió el caudaloso río Jordán para poder que atravesaran. Ellos eran testigos de la forma como Dios pulverizó las extravagantes e impenetrables murallas de Egipto. Se las pulverizó y les entregó esa ciudad. Ellos también eran testigos de cómo el Señor derrotó a 5 reyes amorreos y sus ejércitos a favor de ellos, y ellos simplemente lo veían, no hicieron nada. Dios se encargó de hacerlo todo con granizos. Dice que eran piedras de granizos y los que esa granizada logró matar, era mayor el número, muchas veces mayor que los que ellos mataron a punta de espada. Dios les derrotó a todos sus enemigos y ellos olvidaron todo eso. ¿Por qué? Porque cuando la gente es grande, las cosas son grandes y las circunstancias son más grandes que Dios para nosotros, entonces nosotros vamos a estar de temor en temor, de derrota en derrota y de fracaso en fracaso. Cuando Dios es pequeño y la gente es grande, puede ocurrir entonces todo este tipo de cosas. Aún así, mis hermanos, los carros de hierro y las personas para ellos, aunque Dios les había prometido y estaba con ellos, porque el texto dice en el versículo 19 y versículo 22, Dios estaba con ellos. Y asimismo, con los de la casa de José, Dios estaba con ellos. Por tanto, las 3 tribus podían contar con la presencia del Señor entre ellos. ¿Cuál es el problema? Que cuando la gente es más grande que Dios para nosotros, nosotros nos olvidamos de Dios. Y nos pasamos el tiempo en construir relaciones con las cosas, con las circunstancias y con las personas, pero no con Dios. Con esto pasamos a nuestro segundo punto. Cuando pasamos tiempo con Dios. Entonces allí era cuando la gente es grande, cuando las cosas y la gente es grande y Dios es pequeño.
y aquí cuando pasamos tiempo con Dios. Versículo 20, por favor ayúdenme ahí, ¿cómo dice el versículo 20? Entonces dieron Hebrón a Caleb, tal como Moisés había prometido, y Caleb expulsó de allí, ¿a quién? A los 3 hijos de Anac. Por lo menos no se olvidaron de entregarle a Caleb lo que le pertenecía, ¿cierto? Imagínense que de pronto hubieran dicho, no, como Caleb no es de los hebreos, como Caleb no es judío, él no lleva la sangre de nosotros, pero había sido acogido en un momento dado por los israelitas y fue uno de los que sí pasó a la tierra prometida, aún no siendo israelita. Y creo que es importante nosotros pensar en cómo al comienzo yo dije que aunque todos los que creen en la existencia de Dios, de una u otra forma, ¿hacen qué? Cosas para querer, agradar a Dios. La persona que critica mucho de nosotros los cristianos, pero vive con una camándula en la mano. Ella piensa que con esa camándula y haciendo el rosario, pues está agradando a Dios, ¿cierto? Aquellos que son asesinos, pero creen que existe Dios. Ellos en su enceguecimiento pretenden hacer cosas con las que ellos creen que agradan a Dios, pero está la intención, no, hay la intención. Entonces, pero también presenté que el problema está en ¿qué? En no tomar el tiempo para caminar con el Señor y cómo saber lo que le agrada. Si tú no pasas tiempo con esa persona, pues no vas a darte cuenta de que sí le agrada y que no le agrada. Entonces el problema está en eso, en que como no pasamos mucho tiempo con Dios, no sabemos qué le agrada. Es más, yo te puedo preguntar a ti hoy, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y posiblemente no sabes qué responder. Que me construya unos carros de hierro más grandes que los de Canaán, para que todo enemigo que se venga contra mí sepa lo que es el poder de Dios. No sabemos a veces explicar cuál era. ¿Por qué? Porque no nos interesamos, no pasamos tiempo con Él. Y si pasamos tiempo con Él, es para mirar qué tiene en la mano. Sus bendiciones y sus beneficios, pero no Él como persona o como Dios. Vamos por los beneficios de Dios o las bendiciones de Dios, pero no por el Dios de las bendiciones. Pero cuando pasamos tiempo con Dios, la cosa debe de ser diferente. Entonces, al pasar tiempo con Dios, vamos a aprender a conocerlo y a saber qué es lo que le agrada, en qué se deleita para poder yo hacer eso. ¿De acuerdo entonces a esta lógica? ¿Estarías de acuerdo conmigo que sin pasar tiempo es imposible construir una relación? ¿Estarías de acuerdo conmigo en eso? ¿Tiene lógica? Entonces, de acuerdo a esta ecuación, lo que esto nos exige entonces es pasar más tiempo con Dios. Pasar suficiente tiempo con Él, platicar con Dios, caminar con Dios, seguir a Dios y seguirlo plenamente si en verdad queremos disfrutar su presencia, sus palabras, sus hazañas y sus promesas. Yo no sé si tú, por lo menos yo anhelaría que usted disfrute las promesas de Dios. Y es muy posible que yo te pregunte, ¿qué promesas de Dios tienes guardadas en tu corazón? Ay, pastor, yo sé que en el comienzo de la Biblia dice que el Señor hizo los cielos y la tierra, pero tal vez no hay una promesa de Dios que te lleve a temerle. Porque no disfrutamos a la presencia de Dios, no disfrutamos su palabra, no disfrutamos sus hazañas, no disfrutamos sus promesas tampoco. Esto entonces, ¿qué requiere para que eso pase? Pasar tiempo con Él. Abraham pasó tiempo con Dios, de hecho edificó altar al Señor. Lo segundo que el texto, versículo 20 nos está hablando, o lo primero que hace es mostrarnos a Hebrón, ¿cierto? Dice, entonces dieron Hebrón a Caleb. Abraham pasó tiempo con Dios y edificó altar al Señor. En Génesis 13, 14 al 18, ahí el versículo 18 dice claramente, ahí lo tenemos, mire. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. ¿Por qué edificó un altar al Señor? Porque pasaba tiempo con Dios. En Hebrón también murió Sara y allí fue sepultada, Génesis 23, 19 al 20. Lo que indica que aunque Dios había prometido ese territorio a los descendientes de Abraham, por lo que sí o sí entonces ya pertenecían a Israel, también es que Abraham pagó por una porción para sepultar allí a su esposa y no hacerlo de manera gratuita. Por otro lado, Dios hizo subir a David para que en Hebrón fuera ungido como rey de Israel, según 2 de Samuel, a quienes están tomando nota, 2 de Samuel capítulo 2, versículos 1 al 4. Los datos de esa región, mis hermanos, porque muchos dicen, oye, ¿será que la Biblia, lo que dice la Biblia sí es cierto o no?
Datos históricos, no me va a tomar mucho tiempo, la verdad los datos históricos que hay sobre Hebrón, si quieren investigar, son vastos. Hay demasiada información sobre Hebrón hasta el día de hoy. Los datos de esa región, mis hermanos, son desde 1400 años antes de Cristo, cuando su distancia de Jerusalén, su distancia a Jerusalén eran los mismos 32 kilómetros a los que está en la actualidad. En el día de hoy, Hebrón está a 32 kilómetros de la ciudad de Jerusalén y en la actualidad es el lugar de las tumbas de los patriarcas y además declarado en el 2017 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Hebrón, que significa asociación o amigable, entonces incita, invita o propone que la conozcamos. Pero conocer a Hebrón, ¿qué exige? Y tiempo. Porque usted puede tener plata suficiente para ir allá, pero si no tienes tiempo, entonces necesitamos tiempo para conocerla y poder saber si esto es verdad. Entonces ahí más o menos les dije algo de Hebrón. El texto nos está diciendo que entregaron a Hebrón a Caleb. Ahora, Caleb, recuerden, fue un hombre cenezeo, no era israelita. Cenezeo. En hebreo, el nombre Caleb significa perro. En hebreo traduce perro. Sin embargo, bíblicamente Caleb se convierte en símbolo de esfuerzo y entrega y confianza de uno que sigue plenamente a Dios, que le dedicó tiempo a Dios. No como Acán. ¿Recuerdan a Acán? Una de las tribus. Cuando les entregan a Egipto, ¿qué fue lo que hizo Acán? Se interesó más por un manto, por unas monedas y por un lingote de oro. Y a Dios, Dios, sálgase de la ecuación, que esto me está deslumbrando más que usted. ¿Cierto? Se interesó entonces por esas monedas, ese manto, el oro de Jericó, que por agradar a Dios. David, en su momento, con lo admirable y bendecido que fue, teniendo varias esposas, su autocomplacencia y Betsabé fueron más grandes para él que Dios. Por eso se acostó con ella y asesinó premeditadamente a su esposo. Allí nos lleva, cuando no pasamos tiempo con Dios, eso nos pasa, pero cuando pasamos tiempo con Dios, enseguida vamos a mirar. Asimismo, por no pasar tiempo con Dios, Lot, ¿se acuerdan de Lot? Dice la Biblia que tanto Abraham como Lot habían almacenado ya tanta riqueza que los campos no les eran suficientes para estar tan cerca y aún sus criados ya estaban teniendo ciertos roces entre ellos, por tanto necesitaban separarse. Cuando ya tiene tanta riqueza y tener que separarse de Abraham, los dos se ponen de acuerdo. Sí, es cierto, hermano, para evitar esto, tío. ¿Sí o no, sobrino? Sí, tío, tienes toda la razón. En lo que menos pensó Lot fue en su comunión con Dios. Señor, ¿a qué territorio me voy? Él miró de acuerdo al lente de la codicia. Solamente. No pensó ni en su comunión con Dios, no pensó en su familia, sino en lo atractiva y prometedora que era la comercial Sodoma. Sin importarle, allí sus 3 mujeres terminaron, una convertida en estatua de sal y las otras 2 cometiendo incesto con su propio papá, emborrachándolo para tener sexo con él, porque a Dios le quedaba grande darles hijos de otros hombres. Cuando Dios es pequeño y la gente es grande, nosotros nos vamos a mirar de acuerdo al lente de la humanidad, de las circunstancias, y no de acuerdo a los propósitos de Dios. Es así como la gente, cuando no pasamos tiempo con Dios, estamos destinados al fracaso y a la derrota, y naturalmente a profundos dolores. Nuestro título del sermón de hoy es ¿cuándo? Cuando Dios es suficiente, correcto. Y cuando Dios es suficiente, podríamos decir, Dios es suficiente para mí cuando pasamos tiempo con Él. Pues déjeme decirte que Dios es suficiente siempre. El Antiguo Testamento nos revela en Génesis capítulo 5, versículo 22 al 23, de que Enoc anduvo con Dios, ¿cuántas semanas? 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Quiere decir que antes de engendrar a Matusalén, posiblemente su comunión con Dios, él no pasaba tanto tiempo con Dios. Pero por lo menos la Biblia nos deja claro que Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fueron ¿cuántos?
365 años, de los cuales solamente el 10% lo pasó con Dios. 300 años pasó, caminó con Dios. Versículo 24, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué nos indica esto, mis hermanos? Que Enoc disfrutaría de la presencia de Dios, disfrutaría de su poder, disfrutaría de su instrucción, de sus palabras, de cómo ese niño en el regazo de su madre estaba tranquilo. ¿No creerían que Enoc se sentía tranquilo como el niño en el regazo de su madre? Totalmente. Enoc disfrutó la paternidad de Dios, la soberanía de Dios, la gloria de Dios, la instrucción de Dios, los reproches de Dios. Cuando había que reprocharle, se le reprochaba. Pastor, pero usted, porque vea, no hizo sino darme varilla, usted se volvió un marino varilla. No, yo vine a predicarle la palabra del Señor, hermano, y mi intención es mostrarles el filo de ella y lo cortante que es. ¿Creen que la palabra de Dios es como una espada de doble filo? Sí, ustedes necesitan saber que ella corta hasta los tuétanos, que ella penetra. Si yo no permito que ella me penetre, yo no voy a pasar tiempo con Dios porque me resisto. No, eso es muy cortante. ¿Cómo me vas a herir de esa manera? No quiero la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros no lo decimos, no lo expresamos de esa forma, pero nuestra actitud lo dice. Nuestra actitud lo dice. Hermanos, esto entonces nos indica de que Enoc disfrutó también, ¿sabes qué más? Algo que nosotros no queremos y nos resistimos, la santidad y la pureza de Dios. ¿Por qué nos resistimos? Porque somos inmorales, todos acá. Por nuestra cabeza, ¿qué pasa? Pensamientos de inmoralidad, de lujuria, constantemente. Ojalá pudiera alguno levantar la mano, por mi mente no sé qué es la inmoralidad sexual. Qué bueno que hubiera alguien que nos pudiera decir eso. Pero todos luchamos con el pecado de una y otra manera. Enoc disfrutó la santidad, la pureza, también la justicia y el poder del Señor. Disfrutó su paternidad y cuidado. Fue para Enoc un deleite. Por eso pasó suficiente tiempo con él, lo conoció, y como afirma Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado su cuerpo porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Volvamos entonces a nuestro personaje. ¿Cuál es nuestro personaje? Caleb. Dice Números 14:24, cuando estaban allí Josué para repartir, asignarle las escrituras, escriturarle cada porción de tierra a cada una de las tribus. Caleb no era una tribu, recuerda, él no era israelita, él no fue una tribu, pero Dios le prometió a través de Moisés que le iban a dar. Entonces él se acerca y le está diciendo a Josué. Entonces Dios le dijo a Moisés, y dice 14:24, a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto. ¿Distinto a cuál? Al de los otros 10 espías llenos de miedo, que pensaron en las circunstancias, en las personas y en las cosas, más que pensar en Dios. A mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. El mismo Números 32:11, capítulo 32, versículo 11, dice, ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, sino Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Por tanto, Caleb, mis hermanos, se convierte en un símbolo de fe inquebrantable, de esfuerzo y perseverancia, también de representación de aquel que sigue a Dios con entrega sin importar la dificultad, sin importar la espera o la edad, como él mismo lo afirmó en Josué capítulo 14, versículos 9 al 10. Mire cómo lo afirmó Josué mismo, Caleb mismo en Josué capítulo 14, 9 al 10. El Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ahí tenemos pues, cuando se pasa tiempo con Dios, qué cosas pueden llegar a pasar.
Y entonces Jueces 1:20, esos 85 años, no le impidieron estar en la tercera edad para que al recibir a Hebrón, lo que le habían prometido, él expulsó de allí ¿a qué? A los 3 hijos de Anac. Los 3 gigantes poderosos de Anac que generaron tanto temor a los 12 espías. Él los tenía en mente, eran su blanco. Y al final, aunque cuando los veía apenas tenía 45, ahora ya tiene 85, y fue por ellos. Lo que no hizo la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, los de la casa de José, este extranjero, fue y lo hizo. Pero ¿qué pasó? La diferencia era que este tenía un espíritu diferente, distinto al de los demás. No era un espíritu de cómo me veo a través de la gente, de las circunstancias o de las cosas, de los bienes materiales. Este se vio a través del lente de Dios. Y eso lo llevó a pasar tiempo con Dios, y al pasar tiempo con Dios, Dios lo fortalecía y le entregó entonces a esos 3 gigantes, ¿no? Con eso paso a mi tercer punto. Entonces ya tenemos, lo primero es cuando la gente y las cosas son grandes y Dios es pequeño. Segundo lugar, cuando pasamos tiempo con Dios. Y tercero, Dios siempre ha sido, es y será suficiente. Independiente de que Caleb fue un gentil como la Sirofenicia, Ruth, Cornelio y el etíope, entre otros, la Biblia nos presenta varias personas gentiles. Sin embargo, Caleb descubrió que Dios ha sido, es y será suficiente. Basta venir a Él con humildad y abrazar su señorío. Dios, con lo alto y sublime que es, sin embargo, está atento al clamor del humilde, dice el Salmo 138, que lo estuvimos leyendo creo que ayer, ¿cierto? Ayer, las lecturas, a los que están haciendo las lecturas diarias de la Biblia, para leer la Biblia completa en un año, se dieron cuenta que el Salmo 138 fue el Salmo de ayer, y allí David dice que aunque Dios es extremadamente alto y sublime, sin embargo, Él atiende al clamor del humilde, Él atiende a los humildes, pero al altivo los mira de lejos. Dios en Génesis 1 se revela como el único que de la nada lo hizo todo, mostrando así que siempre ha sido suficiente. ¿Necesitó algo para crear las cosas? No. Él de la nada lo hizo todo. En Efesios 2:3 dice que aunque vivíamos satisfaciendo la carne y éramos hijos de ira, sin embargo, por su misericordia nos amó. No son nuestras buenas obras las que van a llevar a Dios a que nos ame. No, Él es suficiente en amor para dar amor a pecadores, a quienes estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, por cuanto es rico en amor y misericordia, nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. Él es suficiente, mis hermanos. Ha sido, es y será suficiente. Y en cuanto a que es, todavía dice Hebreos 1:3, revela que Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, luego de hacer todo para la purificación de los pecados, ¿qué hizo? Se sentó a la majestad de las alturas, a la diestra de Dios, y desde allí sostiene el universo. ¿Con qué cosa? Con el poder de su palabra, indicando que Dios no solo ha sido, sino que sigue siendo suficiente, y que es el poder de la palabra con la que Jesús sostiene este universo. Mira, Jesús, aunque tú no creas a la palabra, sin embargo, por el poder de su propia palabra, Él te sostiene a ti y sostiene a tu familia. No son los lingotes de oro de Jericó, ni las monedas de plata, ni el manto. No son los lujos, los bienes, no es tu familia. Es Dios quien sostiene este universo. ¿Con qué? Con el poder de su bendita palabra. De allí, mis hermanos, que Judá, que significa alabanzas o las bendiciones de Dios, recuerden que fue el cuarto hijo de Lea, la no amada. Pero con su cuarto hijo, ella dijo, ya me doy, ya no voy a seguir mirando por un hombre. No es mi esposo el que me va a amar, el que me va a dar la plenitud, es Dios. Entonces le colocó Judá, que significa alabanza o la bendición de Dios. Indicando así entonces Lea que Dios es suficiente para ella, aunque su esposo no la amara. El Señor entonces, como preparó obras buenas desde antes de la fundación del mundo para que sus hijos andemos en ellas, decidió dar participación a Judá en la genealogía del Mesías. Por tanto, era responsabilidad de Judá representarlo, haciendo honor a su nombre, pero dejándose llevar por sus pasiones
participó de la venta de José, del crimen de Siquén, prometió a Selá, su hijo menor, a Tamar, su nuera, pero por miedo incumplió. Luego la tomó como prostituta, se acostó con ella y al darse cuenta de que estaba embarazada sin saber que era de él, intentó quemarla viva. Génesis 38, para los que quieran ir allí. Tal vez algunos de nosotros, al pensar en esto, nos identifiquemos con Judá o con las tribus de Benjamín y los de la casa de Judá, en cuanto a fracasos, en cuanto a la falta de resultados, sabiendo que fuiste salvo para ser de bendición, sin embargo te ves como Judá haciendo daño a José o a su nuera y tú haciéndole daño a otros. Los jóvenes, por ejemplo, los adolescentes, ¿cuántas veces están mirando el contenido de la música, el ritmo de la música, como más grandes que la plenitud de Dios, que la presencia de Dios? Las esposas están mirando en los 90, 60, 90, algo más esplendoroso y asombroso que la misma santidad, grandeza y belleza de Dios. Pero miran las bellezas de lo que la sociedad les vende y quieren esa belleza. No la belleza de Dios, sino la belleza de lo que la sociedad les está ofreciendo. Nosotros como varones estamos mirando las fortalezas y los esbeltos cuerpos con chocolatinas, pensando que eso nos dará más, o pensando que, como la Biblia dice, que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo, entonces se convierten en máquinas de plata. ¿Y qué se ve en su casa? Plata. En estos días nos vimos una película con, ¿cómo es que se llama el autor? El que hace de Misión Imposible. Tom Cruise, en una película donde fue usado para transportar armas y droga a Colombia. Y es impresionante la manera en cómo esta gente se tapan de plata y pudieran empezar a hacer más bien obras de caridad, pero al comienzo comienzan así, que haciendo obras de caridad, que vamos a hacer obra social, que vamos a hacer esto, pero luego la ambición les rompe el saco. Y abría cualquier gabinete y se venían los bultos de dinero. Por toda parte había moho ya en el dinero, billetes, no sabían qué hacer, desesperados por cubrir la plata, no sabían qué hacer con eso, con los lingotes de oro, con las joyas, no sabían qué hacer. Sin embargo, muchos varones pensando en que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, nos convertimos en máquinas de dinero y abandonamos a nuestra familia como lo hizo Lot, llevándolos a Sodoma. Y yo no quisiera, mis hermanos, que sus familias o la mía culminaran como culminaron las hijas y la esposa de Lot. Más bien, este es un momento de arrepentirnos, de pedir perdón y restaurar si estamos haciéndole daño a otras personas. Es un momento de restaurar tu relación con Dios en primer lugar, con aquellas personas, pues no todo el que me dice Señor, Señor, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Mateo 7:21, que entonces exige este versículo, solamente este versículo. ¿Conocer qué cosa? La voluntad de Dios. Tú no puedes construir una relación si no dedicas tiempo. Y en la construcción de esa relación vas a conocer la voluntad de Dios. Y el texto dice que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Conoces la voluntad del Padre? ¿Conoces la voluntad de tu Creador para tu vida? Sí, pastor, yo conozco los mandamientos del Señor desde que era pequeño, dijo el joven rico. Sin embargo, ¿cómo se fue? Triste y acongojado. Hermanos, arrepentirte, perdonar y pedir perdón hacen parte de la voluntad del Señor. Decimos que nos arrepentimos, hacemos esfuerzos por perdonar, pero no en algunos casos. Y todavía llevan 150 años y acordándose de lo que le hicieron. Arrepentirnos, perdonar y pedir con humildad perdón son voluntad del Señor para nuestra vida. Yo quiero invitarte que hagamos esto, mis hermanos, antes de que sea tarde. Le dije a una hermana ahorita, permíteme darte un abrazo y saludarte, no sea que al estar predicando ella caiga tostado
Quizá mi última vez, pero por lo menos te saludé. Así que yo te invito, sé diligente y como Caleb, sigue a Dios y a su voluntad. No sea que como Lot tengas que ver el destrozo, la destrucción de tu familia. Más bien como Caleb, sigue a Dios y a su voluntad para que puedas dar fruto del reino. Y aunque los de la casa de José, los de Benjamín y toda Judá fracasaron en expulsar sus enemigos, ten presente que en el valle de Jerusalén, en el valle fue que vio Judá los carros de hierro. Pero sabes, en el valle de Jerusalén, como un frágil cordero, dejó la piel de sus espaldas. Y no por eso se rindió, sino que con la cruz a cuestas asumió su rol con humildad y fortaleza. Y fue así que como el león de la tribu de Judá, Jesús subió a la montaña del Gólgota y allí desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y a todos nuestros enemigos los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz, como lo dice Colosenses 2. Y por su resurrección, al tercer día, no solamente publicó y avergonzó a todos los poderes de maldad, sino que al tercer día con su resurrección aseguró para sus hermanos menores, los hijos de Dios, ¿qué cosa? Un futuro eterno y glorioso en su presencia. Hermanos, así que yo te invito, corre a Cristo hoy, arrepintámonos y reconozcamos nuestro mal proceder, tus pecados y los míos, y procuremos seguirlo como lo hizo Caleb, pasar tiempo con él como Enoc, porque como dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o los sarmientos, las ramas. El que permanece en mí, el que pasa tiempo conmigo, me va a conocer, me va a entender, va a saber en qué me agrado, en qué me deleito, entonces va a dar mucho fruto. ¿Cómo pretendes dar fruto si no pasas tiempo con Jesús? Perdónenme que me emociono a raticos. Sí, solo a raticos. Hermanos, no es tan complejo de verdad. No es tan complejo pasar tiempo con Jesús. Ven a Él y conozcámoslo más. Abracemos su señorío. Reconozcamos su grandeza, su poder y su santidad. Y recuerda que la única forma en que verás fruto verdadero es pasando tiempo con Él. De lo contrario, nosotros estaremos muy posiblemente o como David en la azotea, mirando lo que no se nos ha perdido como cosas que nos darán mayor satisfacción que la satisfacción que da Dios. Pero Jesús dijo en Juan 10:10, lo cité ahora, pero no lo terminé. El enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien atraer, destruir, matar y devorar. Así terminaron las hijas de Lot. Yo no quiero que tú estés como David o como Lot, solamente mirando lo que le promete la comercial Sodoma. ¿Sabe qué nos está prometiendo las culturas hoy día? Ustedes lo saben, yo no necesito decírselos. Una descomposición moral que va como en una espiral sin fondo, una bola de hielo, una bola de nieve que cada vez se hace más y más y más grande. Téngala pues, si puedes. Yo no quiero que sea esto, así que te invito, como dice Apocalipsis 3:20, aquí, yo estoy ¿a dónde? A la puerta, yo estoy ahí esperando. El Señor iba con los de Judá, el Señor estaba con los de la casa de Israel. Pero por estar mirando las cosas, las personas, las circunstancias como más poderosas que Dios, no le prestaron atención a Dios, no dedicaron tiempo a Dios, no le oyeron a Dios, olvidaron a Dios como lo hizo Adán y Eva en el jardín del Edén. Se olvidaron de las palabras de Dios. Y Jesús dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entonces va a abrir la puerta. ¿Y qué dice Jesús? Yo entraré y cenaré con él y él conmigo, pasaremos tiempo juntos. Hermanos, yo quiero invitarte a que entregues a él tu vida. Tal vez llevas mucho tiempo entregando tu vida a una iglesia, a la lectura de la palabra. Pero Jesús también dijo, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas allá hay la vida eterna.
pero ellas dan testimonio de mí y ustedes no pasan tiempo conmigo. Tal vez has entregado tu vida a una iglesia, al estudio profundo de las Escrituras. Has entregado tu vida a un ministerio, a tus dones y talentos, pero posiblemente no has entregado tu vida a Cristo. Y aunque llevas la chapa de cristiano, posiblemente hoy, si se te dice, estás dando fruto del reino, ya eso como que nos pone a tambalear. Porque dice también, en la parábola de la oveja perdida, que los únicos que entrarán al reino de los cielos son los que dan fruto del reino. La pregunta es, ¿estás dando tú frutos del reino? Escucha hoy su voz, mis hermanos, y Él es el único que te salvará tu vida de la ira venidera, salvará tu vida de las llamas del infierno, salvará tu vida del gusano que atormenta y nunca para. Él salvará tu vida de la ira venidera en el juicio que está por venir en cualquier momento. Él salvará tu vida de las garras del diablo. Él salvará tu vida de la mentira de este mundo. Y Él salvará tu vida del poder del pecado que mora en ti. Así que ven a Jesús, disfruta su presencia, disfruta su favor, disfruta su santidad, disfruta sus promesas y que el Señor derrame sobre ti gracia sobre gracia como hasta aquí lo ha hecho. ¿Qué tal si te pones de pie y oramos?